buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta nueva capacitación que estamos generando desde la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Mi nombre es Alejandro Casela, yo soy coordinador de la Comisión de Cursos y Conferencias, y en primer lugar quiero agradecerles a todos los que están participando de esta capacitación. Realmente es muy importante para la Cámara poder contar con el tiempo y la atención de cada uno de ustedes, así que sabemos lo difícil que es destinarle hoy en día, con tantas ocupaciones y tantos cambios que hay, dedicarle un tiempo a la capacitación. Por eso es muy importante realmente para nosotros que puedan estar participando. Asimismo, quiero agradecerle, ahora lo voy a presentar en un instante más, al doctor Jorge Martín Irigoyen. Es un asesor de la Cámara, docente también de varias capacitaciones que nosotros realizamos. Realmente es un referente de todo lo que es el derecho, no solo en la propiedad horizontal, sino mucho más allá, en todas las cuestiones inmobiliarias. Él es, además de ser asesor de la Cámara, asesor de CUSICBA, con lo cual es un lujo realmente para nosotros tenerlo hoy acá. La presentación de hoy realmente es muy interesante para todos los administradores, más allá de que estamos hablando de una cuestión de una ley de alquileres, y que tal vez alguien podría pensar que, bueno, que de alguna manera no influye directamente en nuestra actividad. Lo cierto es que todos los administradores estamos de alguna forma indirectamente relacionados con toda la actividad inmobiliaria, y muy probablemente quien no se dedica, tal vez hoy en día, es muy probable que con el tiempo le surja alguna oportunidad para hacerlo. Con lo cual, me parece fundamental tratar este tema que vamos a ver hoy. Lo analizamos dentro de la Comisión de Cursos y Conferencias, y por eso es que tuvimos el lujo de que, como les decía recién, Jorge nos diera esta oportunidad, y realmente, a pesar de estar muy solicitado, porque se imaginan que es la figurita difícil en este tipo de cuestiones, quiero agradecerte, Jorge, y te cedo la palabra por darnos prioridad, como siempre, a la Cámara en este tipo de espacio. Buenas tardes, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Bueno, Alejandro, sos muy generoso conmigo. Quiero agradecer a toda la comisión directiva de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. La verdad, ya son muchísimos años batallando, asesorando, prácticamente ya son como 15 años prácticamente junto a la Cámara, y bueno, la verdad que es un gusto, siempre es como mi casa prácticamente, es mi segundo hogar, y siempre le voy a estar muy agradecido. También a todos los que se inscribieron hoy. La idea es hacer un repaso, porque todo el mundo habla de la ley de alquileres, y la verdad, lo ideal es empezar a hablar artículo por artículo de la ley de alquileres, para saber dónde estamos parados. Van a ver que algunos sí van a tener muchísimas consecuencias en el tema de la administración de consorcios, cuando se habla del tema de las expensas. Parecería que ahora se crea una categoría que son expensas locativas, así que ya veremos. Pero lo lindo es, primero, experimentar cómo llegamos a esta ley y en qué contexto. Tal vez en otras oportunidades me escucharon dar otro tipo de charlas. El año pasado di una en el Complejo La Plaza, estuve en Mar del Plata, he hablado muchas veces en la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal, en CUSICBA. Recuerdo una charla que di a lo largo del año 2018, que me acuerdo que en una de esas charlas, que creo que fueron 4, hablé de 1984 en 2018. 1984 haciendo un poco alegoría al libro de George Orwell, y cómo vemos el avance de los estados tanto nacionales como locales, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recuerden, consorcio participativo, donde cada día van matando más a eso que nosotros teníamos de autonomía de la voluntad de las partes. O sea, cada vez vemos el poder del Estado, que las garantías individuales cada día las van arrinconando más. Y en esto de los contratos, de la libertad contractual, cada vez se va encerrando más. Y bueno, un poco en ese contexto, yo creo que me quedé corto cuando hablé en ese momento de 1984-2018, con lo que hoy estamos viviendo. Obviamente hay un tema importantísimo, que hay una pandemia mundial, pero vemos que realmente cada vez el poder del Estado avanza más sobre las garantías individuales. Obviamente en épocas extraordinarias como las que estamos viviendo, obviamente que es necesario, pero vemos que en el medio de este contexto, la ley de alquileres ha salido, que no es una ley, fíjense, que tiene que ver, que esté relacionado con el tema del COVID-19. Hay una charla muy interesante que está subida a YouTube del 19 de diciembre del 2018, de CUSICBA, que la di, que justamente que hablaba del ataque cada vez mayor a la autonomía de la voluntad de las partes en los contratos. Los que tengan tiempo, en algún momento se quieren meter, yo
hablé de muchas cosas en diciembre del 2018, que bueno, que hoy lo estamos viviendo con esta ley que acaba de salir. Ahora bien, en cuanto a esta ley, lo que tengo que decir es que es una ley que son 23 artículos. De estos 23 artículos, hay 13 artículos que son modificaciones u agregados al Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, que cambian un artículo o agregan un artículo al Código Civil de la Nación, Civil y Comercial de la Nación. Este Código Civil y Comercial de la Nación, saben que nació a partir de agosto del 2015, o sea, es un código reciente. Había ya una normativa de alquileres que venía de la vieja ley de alquileres que duró décadas y que ya en 5 años la estamos reformando. Lo cual, obviamente, esto genera ciertas incertidumbres, ciertas cuestiones que, bueno, que hay que ver cómo funcionarán a futuro. Además, va a haber de esos 23 artículos, entonces, como les dije, 13 están dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, van a ser números del Código Civil de artículos. Los otros 10 van a ser artículos que van a estar en una ley complementaria que va a tener un número en el momento en que se publique en el boletín oficial, que probablemente sea la semana que viene, ya que una vez que las leyes son sancionadas por el Congreso de la Nación, tratadas por ambas cámaras, como fue en este caso, primero en diputados y después en el Senado, tienen 8 días hábiles para que el Poder Ejecutivo se expida. Y si no se expide, ya tiene fuerza de ley, con lo cual se publica en el boletín oficial para que se presuma conocida por todos, va a haber un número de ley y va a haber 10 artículos que no van a estar agregados al Código Civil y Comercial de la Nación y van a funcionar como una ley complementaria. Vamos al título primero de esta ley de alquileres, que justamente todos estos títulos están todos los artículos que reforman el Código Civil y Comercial de la Nación. Y hay un artículo que reformaron, que es el artículo 75 del Código Civil y Comercial de la Nación. Este artículo del Código Civil y Comercial de la Nación creo que es un artículo muy positivo. Y no es solamente para las locaciones, sino que es para todo tipo de contratos, que la posibilidad de sumar a los domicilios reales que uno pone en los contratos, o denunciados que uno pone en los contratos, y a los domicilios constituidos y especiales que uno pone en los contratos, un domicilio constituido electrónico. Lo cual me parece que es algo que es muy bueno, muy positivo, y es para todo tipo de contratos. Es decir, si vos en el contrato constituís un domicilio electrónico, donde además también lo que yo sugiero es que cuando se redacte la constitución de ese domicilio, para qué efectos se constituye, es como que va a dar mucha más cercanía en las notificaciones. Pensemos que hoy por hoy estamos en un mundo dinámico, lo que está jugando cada vez más en los juzgados son también los domicilios constituidos electrónicos, con lo cual es lo que se viene. Pero hay que tener mucho cuidado con el correo electrónico que se ponga, porque hay que estar atentos, porque hay notificaciones que son prácticamente inmediatas. Este es el único artículo que modificó un artículo general, o sea, para los contratos en su totalidad. El resto de lo que vamos a ver ahora es exclusivamente para las locaciones. En algunos casos va a ser para locaciones comerciales, profesionales y de viviendas, y en otros casos solamente de vivienda. Vamos al artículo 1196, que habla exclusivamente para las locaciones habitacionales. En cuanto a las locaciones habitacionales, el artículo 1196 casi sigue bastante parecido a como estaba anteriormente. El artículo 1196 establece que no se le puede requerir al locatario el pago anticipado mayor a 1 mes de alquiler. Eso ya venía de antes. También está prohibido el depósito de garantía mayor a 1 mes de alquiler. Acá hubo un cambio, porque anteriormente en la ley en las locaciones habitacionales se permitía cobrar un depósito por cada mes, por cada año de contrato. Es decir, en una relación locativa de 2 años se podía cobrar hasta 2 meses de depósito de garantía. Ahora el límite, independientemente de los años del contrato, es solamente 1 mes en cuanto al el depósito en garantía. Y también nos señala algo que creo que va a ser muy importante y que hay un gran cambio, que es la forma en que se devuelve ese depósito al final del contrato. La forma en que se devuelve el depósito al final del contrato es actualizada. Cuando a usted le preguntaban a un abogado o se asesoraban en los temas de depósito, por lo general lo que le decíamos en la antigua redacción, mira, el depósito en garantía de un alquiler es como que vos lo tenés que guardar en una cajita de zapatos.
Muchos lo que hacían entonces era dar un depósito en dólares, entonces vos tenías que devolver los mismos dólares y después veías si se compensaban o no con gastos pendientes o cuestiones pendientes, ¿correcto? Ahora bien, ahora se puede seguir recibiendo depósitos en dólares de garantía, pero si es en pesos, cuando llegue el momento de devolver ese depósito, que es al momento de la entrega del inmueble, porque también te está marcando que es la entrega del inmueble, vos tenés que actualizar ese depósito al último valor del mes de alquiler. Es decir, si yo hoy recibí 10.000 pesos, porque era el equivalente al mes de alquiler que tengo hoy, dentro de 3 años, cuando yo reciba, y si hoy el canon locativo está siendo de 18.000 pesos, y yo, lo que se va a tener para compensar o para devolver son esos 18.000 pesos. Bien, después también estaba prohibido, como estaba prohibido antes, la cuestión del valor llave, y hay algo que también se introdujo ahora, que es muy importante, que están prohibidas las firmas de pagarés o instrumentos similares entre las partes por fuera del contrato de locación. ¿Qué pasa? Me parece algo que es positivo porque, bueno, obviamente, si vos estás un contrato, el contrato tiene que ser interpretado de buena fe y ejecutarse de buena fe. Y muchas veces lo que pasaba, que en algunas locaciones, algunos locadores y locatarias pactaban un precio por separado y ese se manifestaba a través de un pagaré. Bueno, ese pagaré va a tener una presunción absoluta de nulidad. O sea, si, por ejemplo, yo le alquilo la propiedad, el inmueble habitacional a Alejandro, que Acela, que está acá, que es el moderador de la charla, y el día de mañana aparece un pagaré, Alejandro, para ejecutar un pagaré mío, y va a haber una presunción de que ese pagaré tiene que ver con esta relación locativa. Pasamos al artículo 1198, o sea, el artículo tercero de esta nueva ley de alquileres, sustituyase el artículo 1198 del Código Civil y Comercial. Acá hay un dato que fue muy esperado por los inquilinos, que fue la ampliación del plazo de la locación pasa a 3 años. Con esto quiero decir también estos vaivenes que tienen nuestros gobernantes, porque en el Código Civil y Comercial de la Nación tuvieron la oportunidad para poner el plazo de las locaciones a 3 años. Y sin embargo, eligieron los 2 años, hace 5 años atrás solamente. Esa elección de 2 años fue clara porque los comerciales, que en la vieja ley de locaciones era por 3 años, los comerciales también los habían bajado a 2. Bueno, ahora todos los contratos pasan a 3 años de plazo mínimo, tanto habitacionales como comerciales, como profesionales. Con lo cual, obviamente, si uno ve la mirada del inquilino, creo que va a ser algo muy positivo porque muchas veces entraban en un domicilio y ya al año siguiente tenían que pensar a ver si renovaban, si no renovaban. Entonces, la verdad que era de mudanza en mudanza. Tal vez lo que pasa es que últimamente, lamentablemente, en todo este último tiempo en la Argentina vivimos con una inestabilidad económica muy importante. Para los propietarios puede ser un problema porque pactar algo a 3 años con la incertidumbre económica que hay, y bueno, puede llegar a generar, pero bueno, depende de qué lado se coloque cada uno, es en el que va a tener una opinión. Vamos al artículo 4 de la ley, que es sustituyas el artículo 1199. ¿Qué son las excepciones del plazo mínimo? La verdad que acá esto yo lo voy a pasar más, o sea, el plazo de 3 años están exceptuados a este plazo mínimo cuando vos haces un alquiler para embajadas, consulado, personal para embajadas y consulados, etc. Acá sí es muy importantes los de turismo y descanso o similares, los alquileres temporarios, que también a veces en los consorcios hay cierta rispidez con este tipo de locaciones, ¿no? Claramente el Código Civil y Comercial establece exclusivamente los 3 meses máximo de alquiler temporario. También cuando es un lugar para guardar cosas, también ¿no? Es una excepción al 1198 del plazo de 3 años, y después hay algo que es muy interesante, que yo lo quiero remarcar porque sé que hoy nos están mirando muchos inmobiliarios, que sigue en una redacción similar a la misma redacción que tenía anteriormente, que es los que tengan por objeto una finalidad determinada en el contrato. Ojo con este punto, porque los que tienen por objeto una finalidad determinada, siempre hay que poner bien claro los que hacen este tipo de contratos, para que no se presuman que son habitacionales, es, primero, qué domicilio de vivienda, en dónde viven los que firmen estos tipos de contratos, o sea, que no es la vivienda de ellos, porque si no sería habitacional. Por ejemplo, si son trabajadores que van a hacer un trabajo especial en un lugar determinado, que se marque, miren, estas personas trabajan en tal lugar, van a hacer tareas por 6 meses, con lo cual la contratación va a
ser por 6 meses. Cualquier cosa que exceda el plazo ese determinado o que el inquilino manifieste una cuestión distinta a lo que se dice en el contrato con una finalidad determinada, es una presunción que puede jugar en contra del locador y se va a presumir habitacional. Por eso es muy importante que se explique todo y que quede todo bien detallado en los contratos. Vamos al artículo 5, que sustituye el artículo 1201 del Código Civil y Comercial. La obligación del locador es de conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. Hasta acá el artículo arranca exactamente igual a como está en su actual redacción. Ahora bien, ahora vamos a un punto que sí. Les aclaro una cosa, cuando termine yo de dar esta pequeña exposición, todos van a tener lugar para hacer preguntas y así que se van a... Pero este artículo es un artículo que yo pienso que vamos a tener que estar atentos porque puede llegar a tener alguna consecuencia o algún efecto sobre la vida en propiedad horizontal. Por un lado, en el artículo ya dejamos de hablar de lo que son de casos fortuitos o fuerza mayor. Esto no es un tema menor. Ahora, la palabra que utiliza el legislador en esta nueva ley es por cualquier causa no imputable al locatario, es decir, por cualquier causa no imputable al inquilino. Es decir, es obligación del locador conservar la cosa con la aptitud para lo convenido por cualquier causa no imputable al locatario. Es mucho más abarcativo que el caso fortuito y la fuerza mayor. Por ejemplo, en los comerciales ahora que hay un tema de impedimento de uso de la propiedad por el tema de la prohibición de lo que se llama el príncipe, que es el Estado, por el tema del COVID-19, bueno, es algo que antes se discutía si entraba dentro del caso de fuerza mayor o caso fortuito. Hoy es tan amplio que puede generar problemas. Y también te señala este artículo el tiempo en que tiene, el tiempo en que tiene que repararse el daño que se haya provocado de forma tanto urgente como no urgente. Si hay un daño en la vivienda, por ejemplo, que realmente hace que la cosa no esté apta para el uso convenido y es una reparación urgente, el locador está obligado, es decir, el propietario está obligado a repararlo dentro de las 24 horas de que es notificado. Dentro de que es notificado fehacientemente. Después vemos cómo va a jugar ese artículo 75, cómo jugará el correo electrónico, cómo jugará. Por eso es muy importante cuando se hace un contrato de locación el tema de los domicilios y esta posibilidad del domicilio electrónico. Pero también, ojo, a estar atentos. Y obviamente, si se rompe un calefón, antes es como que la sartén por el mango la tenía el propietario. Muchas veces trabajan de forma diligente, sobre todo cuando hay un corredor inmobiliario en la intermediación, un corredor inmobiliario matriculado, estamos hablando. Ahora bien, en los temas de los dueños alquilas, todo eso se producía, se me rompió el calefón, no tengo agua caliente y tal vez te dejaban una semana con agua fría. Y la verdad que es algo importante el tema de esa cuestión. Para las reparaciones no urgentes, el plazo es de 10 días desde que está notificado. Todo bajo apercibimiento de reparar a costa del locador. Es decir, si en 24 horas no repara el locador lo que le solicita el inquilino y es con carácter urgente, y bueno, si no no repara, lo puede hacer a su costa y después podrá descontar ese gasto de pleno derecho, que ya voy a volver a repetir esto porque no es un dato menor. Ahora bien, el problema que vamos a tener en los consorcios, por eso hay que ver esto cuando empieza a avanzar, es ¿qué pasa cuando hay una filtración que viene del piso superior? Porque evidentemente ahí es un gasto que no le corresponde, que claramente no le corresponde al propietario, al locador. Le corresponde claramente al consorcio. Entonces, bueno, en ese sentido hay que estar muy atentos. Pienso que también los consorcios van a tener que estar más diligentes con esas cosas. Habría que ver, también sería un abuso del derecho por parte de los locatarios que algo que le corresponde al consorcio lo repare urgentemente y se lo quiera cargar al propietario. Sobre todo porque recordemos que las reparaciones que son por cuenta y orden del consorcio, no es que puede ir un propietario o un inquilino por su propia voluntad a reparar cuando quiera, lo que quiera y como quiera, sino que tiene que estar aprobado
aprobado previamente, si es un caso urgente, por el representante legal del consorcio, que después rápidamente lo tiene que volcar, ya sea al Consejo de Propietarios o a los consorcistas, ¿correcto? Entonces, recordemos que la vida en propiedad horizontal es una vida en donde la voluntad, o sea, uno es una aba aparte de un conjunto que es el consorcio, pero no es el dueño del consorcio. Entonces, estas cuestiones seguramente a futuro van a traer consecuencias en la vida consorcial. Vamos al artículo 6º que sustituye el artículo 1203 del Código Civil y Comercial. Acá establece que por causas no imputables para causas no imputables al locatario, y este se ve impedido de usar o gozar de la cosa, tiene derecho a rescindir el contrato o a cesar el pago del precio mientras dure esa cuestión en la que se ve impedido el goce. Entonces, ojo, porque vemos acá también, otra vez utiliza causas no imputables, ya no se habla más de casos fortuitos, fuerza mayor. Me pregunto, en los daños derivados por cuestiones no imputables al locatario, como puede ser un daño a la propiedad, en donde no pueda usar el agua corriente, donde no pueda usar el gas, etcétera, etcétera, etcétera. Si baja el precio locativo, ¿qué pasará? Entonces, ojo con esto, porque Lo perdimos a Jorge, ¿no? Creo que tuvo algún problema con la conexión. Ahora en un segundito más ya se va a estar conectando. A ver, ahí está intentando volver a entrar. Ya lo habilitamos. Bueno, hasta que vuelva Jorge, que ahí está intentando volver. Yo mientras él planteaba este tema, ¿no? De lo que decíamos al principio, de qué importante que es para los administradores estar al tanto de estas cuestiones, porque él planteaba recién que por causas no imputables al locatario que se ve impedido usar la cosa, podrá rescindir, por ejemplo, o cesar en el pago del precio. ¿Qué pasa cuando esto es atribuible a una responsabilidad del consorcio? Por ejemplo, como él decía recién, alguna falla en el sistema central de agua, en el sistema central de calefacción, eventualmente los ascensores, supongamos un edificio de un ascensor único que pueda perder o sea, dejar de funcionar el ascensor y tener que, digamos, por esa causa poder recibir el contrato. Entonces también, de alguna manera, estamos vinculando ya al consorcio en las relaciones entre el locador y el locatario. Porque obviamente, si el propietario se ve perjudicado por esta rescisión del contrato, obviamente lo va a derivar y repetir en el consorcio eventualmente. Por eso es que les digo que es importante también este tema tenerlo en cuenta en relación a los consorcios también. Ahí está volviendo a entrar Jorge. A ver, denme un segundito, por favor, que ya lo volvemos a conectar. Bueno, ahí me acaba de confirmar Jorge que se está conectando, tuvo un problema con la conexión a internet, pero está entrando desde
desde la línea del celular. Un segundito. Ahí ya está entrando también. Aprovecho para contarles, ya que tengo la atención de todos ustedes antes de que se dispersen, y mientras se conecta Jorge. Estamos generando varias capacitaciones desde la Comisión de Cursos y Conferencias de la Cámara. Para la próxima semana tenemos 3. Hay una de ellas que ya está publicada, que es el día lunes, con la doctora Mercedes Albizu, que es una de las asesoras en materia legal laboral de la Cámara. Vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con los legajos del personal de los consorcios, cómo conformarlo, qué documentación no puede faltar, cuáles son las consecuencias que podría llegar a haber si falta alguna de estas documentaciones que obligatoriamente tiene que tener el consorcio. Realmente es muy interesante porque, como yo digo cada vez que cuando hablo de este tema con algunos colegas, el que tenga los legajos completos que tire la primera piedra, ¿no? Siempre sabemos que tenemos todos un punto flojo ahí en los legajos, siempre falta algo, o porque la administración anterior no lo entregó, o porque no lo fuimos actualizando, entonces es importante. El miércoles tenemos un curso de retenciones de impuestos a las ganancias y de IVA sobre los pagos a proveedores, algo también muy interesante y sobre lo cual la AFIP eventualmente, periódicamente saca inspecciones sobre los consorcios y realmente puede generar perjuicios muy grandes. Esto va a ser el miércoles a las 16 horas, igualmente por correo electrónico se les va a enviar toda la información. Y también tenemos, por último, el viernes, también a la tarde, a las 16 horas, si no me equivoco, una presentación sobre mantenimiento de calderas, termotanques y salas de máquinas. Algo realmente muy interesante también. Seguramente entre hoy y el lunes van a estar recibiendo toda la información por correo electrónico para ver eso. Jorge, creo que ya estás de vuelta, ¿no? Estoy de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, ahí se te escucha. Bueno, les pido disculpas, bueno, la tecnología es así, igual está tratando de regresar. Habíamos llegado entonces, Ale. Estábamos en el artículo 6, que sustituye al 1203. Bien. Un segundito, Ale, que pongo bien el micrófono o algo. Un segundito, por favor. Sí, acá me preguntan también a través del chat si esta charla se les va a enviar. Sí, tanto el material que estamos pasando como la grabación de esta clase se va a subir a YouTube y se les va a mandar el link a todos los participantes para que lo puedan volver a ver y repasar cualquiera de los puntos que estamos viendo. Jorge. Sí, estoy, pero quiero ver si puedo voy a conectar los auriculares nuevamente. Ok. A ver, un segundito. Sí, tranquilo. Les cuento un poco, la idea que estuvimos trabajando desde la comisión de cursos es generar lo que llamamos clases express. O sea, sabemos que se está volviendo cada vez más intenso el trabajo y uno cada vez tiene menos tiempo, entonces la idea es generar clases de no más de 45 minutos en las cuales podamos ver algún tema en particular. Por ejemplo, esta de los legajos es una de ellas. La idea es no ver todo lo que influye, todo lo que tiene que ver con cuestiones de la relación laboral en sí, sino ir puntualmente a ciertos temas. Lo mismo estamos trabajando con el contador de la Cámara. De televisión. Hola. Ale, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho perfecto. Estás para un programa de televisión, ¿sabes? Estirar los tiempos bien. Lo estamos estirando bien. No, en realidad lo que hicimos fue cambiar el orden, porque esto generalmente te estamos poniendo a prueba, Alejandro. Bueno, vamos con el artículo 6, si te parece, que sustituye el artículo 1203 del Código Civil y Comercial. O sea, por causas no imputables al locatario, estábamos diciendo que podía rescindir, lo cual esto podría generar un perjuicio económico. Si las consecuencias de rescisión tienen que ver con el consorcio, son cositas llamadoras que yo les voy poniendo, o mismo dejar de pagar el precio del canon locativo, o sea, del alquiler, hasta tanto se solucione esa cuestión. Entonces, fíjense cómo
Es una ley de alquileres, sé que hay muchos inmobiliarios que me están viendo ahora, que se han sumado al sub o personas jóvenes, pero fíjense cómo puede generar consecuencias en lo que es la vida en propiedad horizontal. El artículo séptimo agrega, es el primer artículo que agrega el 1204 bis. Ustedes van a ver que existen en el Código Civil y Comercial de la Nación, a veces se habla del artículo 1204 bis, 1204 ter, porque cuando vos cambiás un artículo, tenés que poner bis, porque si no tendrías que modificar todos los artículos que están por debajo del 1204, ¿se entiende? Entonces por eso le ponen 1204 bis. Y acá, ojo con esto, porque es un tema no menor, donde establece que los gastos y acreencias que son a cargo del locador pueden ser compensados de pleno derecho por el locatario, con los cánones locativos previa notificación fehaciente. Volvemos a la notificación fehaciente, volvemos al tema del domicilio electrónico que se constituye, todo como va a jugar armónicamente. Pero fíjense, acá en este artículo, el 1204 bis, establece que la compensación es de pleno derecho, lo cual esto, a mi modo de ver, va a traer sin ninguna duda conflictividad. También va a ser muy importante por este artículo que cuando se redacten los contratos de locación se hagan inventarios, inclusive que se saquen fotografías para que se vea el verdadero estado en que se entrega el inmueble y con qué artefactos se entrega. ¿Se entiende? Hoy por hoy con sacar fotografías, hay un montón de cuestiones donde vos podés probar el estado de la pintura. Antes era como que estaba mala, claro, como muchas veces se ponía la leyenda y se pasaba rápidamente en buen estado de conservación, con los artefactos, cocina, calefón, todo en perfecto estado. La verdad que yo, a veces, en algunos casos, podía pasar que no describía la verdadera situación de lo que se alquilaba, porque obviamente dependen las condiciones en que esté lo que se alquila, tiene que ver con el precio del canon locativo. Con lo cual es muy importante, muy, pero muy importante detallar acabadamente, hacer un inventario, insisto con esto, con fotos digitales. Hoy por hoy tenés archivos para guardar un montón de fotos digitales, todo es mejor que realmente, y que algunas obviamente, por supuesto, uno las guarda digitalmente, pero también por hacer una copia para que se firmen las partes, para que nadie después diga que esas fotos no fueron las que mostraban el Estado. Entonces, hay que empezar a estar atentos a esas cosas y asesorarse a la hora de firmar un contrato de delegación a futuro. El artículo octavo sustituye el artículo 1209 del Código Civil y Comercial. Aclaro que la mayoría son de orden público, estos artículos. Puede haber algunos, en 1204 bis, cuando vos hablas con el doctor Enrique Abati, que es de la Cámara de Propietarios, te dice que no es de orden público. Cuando hablas con José Griseri, que es de la Cámara de Inquilinos, te dice que sí, que es de orden público. Hay cuestiones que son discutibles, que después vamos a ver cómo las interpretan los jueces, ¿correcto? Cuando es de orden público es que no podés pactar en contrario, no podés pactar en contrario, o no podés hacer renunciar esa cláusula. Cuando no es de orden público, vos podrías poner una cláusula especial donde voluntariamente una de las partes renuncia a esa cuestión que no es de orden público. Pero esto depende de dónde se pare cada uno, donde va a tener una opinión en cuanto a si es de orden público o no. Hay cuestiones que no tienen mayor discusión, pero hay otros que están en una zona gris, como algunos temas de despensas ordinarias y extraordinarias. Bien, el artículo octavo establece que sustituye el artículo 1209 del Código Civil y Comercial. Y acá sí van a ver que es muy importante porque ya nos empieza a hablar de expensas este artículo, y hace una definición de expensas este artículo. Claramente dice que tiene solo a su cargo el locatario, es decir, el inquilino, pagar cargas y contribuciones que se originen en el destino de la cosa. Pagar cargas y contribuciones que se originen en el destino de la cosa. No tiene a su cargo las que gravan a las cosas. El impuesto inmobiliario claramente no está a su cargo y no admite pacto en contrario. Es de orden público. Este artículo para mí indiscutiblemente de orden público. Algunos sostendrán que ABL, la parte proporcional de ABL tiene que seguir siendo a cargo de locatarios, otros opinarán que no, que tampoco tendrían que ser a cargo del locatario. Todo depende de la visión y dónde se pare cada uno. Y además se establece que no tiene a su cargo ni las expensas extraordinarias. Eso ya lo sabíamos, las expensas extraordinarias siempre fueron a cargo del locador, del propietario. Pero las expensas, de las expensas, dice expresamente, acá ya sí hay una novedad y marca una definición, solo las que deriven de gastos habituales que se vinculan a los servicios habituales y permanentes a disposición del locatario.
independientemente si son expensas ordinarias o extraordinarias. A ver, la buena noticia que tengo para los administradores del consorcio es que se han sacado un dolor de cabeza de encima. Porque cuántas veces les pasaba que llamaba el inquilino para que, porque, no, mire, este no me lo puso en la columna de extraordinario y tendría que ir en la columna de extraordinario. En algunos casos podría haber habido un error o era claro, pero en otros casos no es tan claro. Ahora prácticamente la pelota queda entre locador y locatario. Y en su caso, para el corredor inmobiliario, en aquellos casos que el corredor hace como que administra también ese alquiler. Entonces, acá va a ser muy importante esta cuestión. Las partes tal vez podrían definir qué se entiende para los temas grises, qué se entiende por gastos que se vinculen directamente con cuestiones habituales y permanentes a disposición del locatario. En fin, pienso que este tema va a traer ciertas cuestiones. El tema de las reparaciones, a ver, si es una filtración que deriva, le digo temas que siempre por lo general eran ordinarios, por lo general, ¿no? Por ejemplo, si era una filtración de un caño de agua que deriva en una pérdida que causa humedad en una unidad funcional de un consorcio, bueno, el agua es algo que está utilizando. En ese caso es una interpretación, el agua la utiliza el inquilino, viene por el caño de agua y bueno, esa filtración y esa reparación, ese gasto entiendo yo que tendrá que ser a cargo del inquilino. Ahora bien, si la filtración viene de una pared medianera de planta baja y del consorcio lindero, me parece que esto va a traer ciertos temas, por eso para mí va a ser muy importante cuando lleguemos al tema del arbitraje, porque va a haber muchas discusiones, pero el tema de ordinario y extraordinario prácticamente ya sale del ámbito de los administradores de consorcio, que en muchos casos los ponían en una situación incómoda, ¿no? Sépanlo que ahora prácticamente esto transfiere una discusión ya directamente a las partes de la relación locativa, en donde ya el administrador dejó de ser el tercero que siempre lo involucraban si tal gasto iba en tal columna o en tal otra. Vamos al artículo 9, que sustituye el artículo 1221 del Código Civil y Comercial. Acá, a ver, por un lado, este artículo es lo que le da facultades de rescindir al locatario. Transcurridos los 6 meses de la locación y dentro del año tiene que pagar 1 mes y medio de indemnización por rescisión anticipada. Y con posterioridad a el año, un mes de alquiler de indemnización por rescisión anticipada. Ahora bien, lo que agrega este artículo es la notificación fehaciente. Tiene que notificar previamente con 30 días de anticipación. Volvemos al juego del artículo 75. Lo notifica el domicilio electrónico. Por eso es bueno que cuando sea el momento de hacer los contratos, estas cosas las vayan aclarando. Entonces, y agrega algo más, que en las locaciones habitacionales, en las locaciones habitacionales, la primera parte del artículo es para todo tipo de locaciones, pero en las habitacionales, transcurridos los 6 meses de contrato, si el locatario, si el inquilino notifica fehacientemente con 3 meses de anticipación que va a rescindir el contrato, que se va a ir del inmueble, no tiene que indemnizar. Es decir, si yo hoy le aviso a Alejandro que me alquila la vivienda, que me voy a ir el 30 de noviembre de este año, ya le avisé con una anticipación suficiente como para que, y directamente el derecho a exigir una indemnización por parte del propietario, como estaba antes establecido, por este artículo ya no corresponde. Ahora bien, después hay cuestiones, como digo yo, todo esto a no desesperarse, porque nos vamos a ir haciendo camino al andar y también los contratos y las leyes tienen que ser interpretadas a buena fe. Si yo soy un inquilino que estoy avisando que me voy a ir 4 meses con anticipación, tengo que dejar mostrar la propiedad para que haya para cosas que no perjudicar al propietario y que no pueda alquilar con tiempo la propiedad cuando el inquilino se vaya, dentro de 4 meses. Entonces, son todas cuestiones que obviamente, porque tampoco el codificador puede poner todo, o sea, tampoco en el código puede estar todo, esa es la verdad. El legislador no puede poner todo cuando una ley. Pero bueno, va de suyo que todo tiene que ser interpretado con buena fe. En cuanto a locaciones que
son sí, las locaciones que pueden, que no es necesario, las que no son habitacionales ni comerciales, aquellas que vimos de embajadas, etcétera, son 2 meses de indemnización por rescisión anticipada. Acá también hay un error porque en realidad 2 meses si yo rescindo por un contrato temporario que lo tenía alquilado por 1 mes y me voy al día 25, me parece que, bueno, digamos que este artículo no correspondería a los 2 meses, ¿no? Pero bueno, tiene algunos errores esta ley técnicos, de técnica legislativa. Vamos entonces al artículo 10, que agrega, se agregaron 2 artículos al Código Civil y Comercial, el que les mencioné, el 1204 bis, y este que es el 1221 bis. Creo que este ha sido algo muy positivo, porque son los casos de renovación de los contratos de locación. Antes era como que estaba el inquilino ahí intranquilo cuando estaba por vencer el contrato, cuando estaba por llegar los 2 años, no sabía si iban a renovar o no, y también el propietario, porque tanto para un inquilino como para el propietario no es negocio quedarse con la propiedad vacía. Para el propietario y el inquilino, el mudarse siempre es un gastadero de dinero que extra, la incertidumbre, piensen en las familias también que tienen chicos, cambiar de colegio, no saben si van a quedar en el barrio o no. Entonces, creo que es un tema importante este. ¿Por qué? Porque establece, digamos, unas reglas para la renovación. ¿Qué significa? ¿Cuáles son estas reglas? Muy sencillo. Cuando faltan 3 meses para la finalización del contrato, cualquiera de las partes puede notificar fehacientemente a la otra para entablar negociaciones por 15 días si van a renovar o si no van a renovar. Acá tendrían que haber mencionado también la palabra prórroga. Insisto que la dejaron afuera. La prórroga no es lo mismo. Yo puedo prorrogar un contrato por 1 año y la renovación estamos hablando de un nuevo contrato por 3. Entonces, a ver, acá, pero para renovar tienen 15 días. Si a los 15 días no se ponen de acuerdo, el locatario puede rescindir el contrato anticipadamente, se puede ir faltando 1 mes o faltando 2 meses porque consigue una nueva propiedad y tampoco tiene que indemnizar. Me parece bueno este artículo porque le pone reglas claras y no está jugando hasta último momento, especulando si renueva o no, y creo que es más sano para ambas partes. El artículo 11 sustituye el artículo 1222 del Código Civil y Comercial y habla de la intimación de pago y el desalojo de vivienda. A ver, el tema de las intimaciones siguen siendo con 10 días. Uno tiene que intimar al pago si hay alquileres adeudados con 10 días de anticipación. O sea, siempre el plazo de 10 días sigue estando como estaba anteriormente. Ahora bien, después también te remite al procedimiento más abreviado, en los casos de desalojo, que vayan a los procedimientos más abreviados de los códigos de procedimientos locales. Porque, bueno, el código de fondo establece para toda nación, pero cada provincia, cada ciudad, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su propio código procesal. Entonces, siempre los desalojos tienen que ser bajo el proceso más abreviado. Sabemos que en la práctica esto no se da. Hay juicios de desalojos que son eternos y el Poder Judicial de la Nación, lamentablemente, no está a la altura de las circunstancias. De hecho, desde que se inició la pandemia, sigue en estado de feria judicial, en modo avión. La verdad que es increíble. Hoy por hoy no está habiendo un acceso normal a la justicia, ni siquiera a distancia. Entonces, con lo cual sabemos que de abreviado los procesos de desalojo no tienen nada, y bueno, pero son poquitos. La mayoría de las relaciones locativas, como digo yo, se cumplen, terminan, no terminan, son mínimos, pero esos mínimos a veces empañan y muchas veces se dictan leyes por esos casos excepcionales que son los de incumplimiento, porque si masivamente no se cumplían los contratos de locación, no alcanzarían todos los tribunales del país de todos los fueros, porque se celebran miles de contratos de locación por día a lo largo de toda la República Argentina. Bien, acá otra cuestión que es importante, que el locador no puede negarse a recibir las llaves. Esto es un tema no menor. Muchas veces los propietarios se negaban a recibir las llaves de los inmuebles y con esto seguía corriendo el taxi, como quien dice. Seguía generando una mora. Entonces, hoy por hoy, lo que establece esta reforma es como que
o sea, a vos, el inquilino, te quiere dar las llaves y quiere dejar la propiedad, más allá de que haya deuda o no, más allá del Estado, que después discutilo, o sea, cuando te quieren entregar las llaves, recibilas. Y si no las recibís, te podés comer las costas si te inicia la consignación de llaves el inquilino, el locatario. Pero bueno, todo va a que ya, o sea, el taxi se corte. Y no especular si tiene una buena garantía o no para seguir especulando con el cobro de cánones locativos. Porque, bueno, ha habido pocos casos, pero donde a veces también los propietarios no quieren recibir. Entonces, es un problema y generaba a veces injusticias en estas cuestiones, en casos muy puntuales, ¿no? Bien, vamos al artículo 12, que sustituye el artículo 1351. Bueno, acá si me están viendo los corredores inmobiliarios, me parece que este es un artículo muy importante, muy importante. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya está declarada como inconstitucional la Ley 5859, que establece que cuando interviene un solo corredor inmobiliario, solo le puede cobrar al inquilino, perdón, al propietario. Cuando en realidad el 1351 establece todo lo contrario, que es la ley 5859 es una norma de orden local, esta es nacional, y ahora encima la volvió a ratificar, porque es parecida a su antigua redacción, pero ahora está mejor todavía, y además ahora es posterior, con lo cual es más inconstitucional todavía la 5859, que muchos corredores inmobiliarios saben que hoy por hoy no está firme el fallo que ganamos, se está debatiendo en el Tribunal Superior de Justicia, pero me parece que esto refuerza aún más lo que nosotros veníamos sosteniendo. ¿Qué establece el 1351? La primera parte sí exactamente igual. Si solo interviene un corredor inmobiliario, ambas partes le deben comisión. Hablo de comisión porque el artículo habla de comisión, en realidad son honorarios que tienen carácter alimentario. Si dos corredores inmobiliarios intervienen, cada uno tiene derecho a cobrarle a su comitente. O sea, por ejemplo, una búsqueda que le encarga un locatario, o sea, un oferente, un futuro inquilino. Hoy las búsquedas, por ejemplo, de inquilinos no las pueden cobrar los corredores inmobiliarios. Es una locura. ¿De quién te va a hacer una búsqueda? Y acá el artículo era claro en su antigua redacción. Ahora bien, esto sigue estando, pero se sumó algo más, que es importantísimo, que establece que en las locaciones de inmueble, la intermediación solo podrá estar a cargo de un profesional, escuchen esta palabra, la repito por profesional matriculado para ejercer el corretaje inmobiliario conforme a la legislación local. Señores, se terminaron Bien, a ver, con esto se sale totalmente de que muchas veces la mirada de las inmobiliarias son como si que son comerciantes. Claramente no lo eran por todos los colegios inmobiliarios que están a lo largo de todo el país, que fue hacia la profesionalización. Pero ahora está además remarcado y reafirmado por esta ampliación que tuvo el artículo 1351, y ya habla de corredores profesionales. Lo que vale es la persona, la matrícula, o sea, con lo cual olvídense de los comerciantes. Las franquicias, todo eso es muy lindo, pero tienen que adaptarse al corredor profesional. Ojo, porque todavía en el imaginario colectivo siguen pensando que es un comercio. No, es un trabajo profesional. Eso es muy, muy importante. Y creo que ha sido para los corredores inmobiliarios que la vienen batallando hace mucho, y sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que han sido muy destratados y estigmatizados, como también lo han sido los administradores de consorcio. Son muchas luchas que llevamos por los administradores de consorcio hace muchos años, sobre pretexto de querer cambiar leyes de propiedad horizontal y algunas invasivas. Realmente se ha estigmatizado y se ha atacado mucho una actividad tan valiosa para cualquier ciudad y que hace a la paz social, que son la de los administradores de consorcio. Lo mismo ocurre con los corredores inmobiliarios, algo similar. Bien, vamos ya al próximo artículo, que es el artículo 13, que es del título 2, y acá empieza ya no van a ser artículos en el Código Civil y Comercial, esto entra como una regulación complementaria de las locaciones. Vamos a saber el número de ley cuando lo tengamos, cuando salga publicado en el boletín oficial, ya vamos a ver que va a tener un número de ley.
¿tá? Entonces, y acá ya vienen las cláusulas, digamos que para mí... A ver, la cláusula, el artículo 14 de esta ley, que habla de los ajustes. Bien, vamos, perdón, por la garantía primero, el artículo 13, garantía. Bien, el artículo 13 de las garantías, la verdad que acá, primero, cuando vos haces un código civil y comercial tenés que pensar en toda la nación. A mí me parece que este proyecto, humildemente, tuvo una mirada más, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. A mí me tocó dar disertaciones, charlas no en todo el país, pero en muchas provincias, o hablar muchas veces con distintos corredores, con con propietarios de otras provincias, locatarios de otras. Y la verdad que en las provincias los recibos de sueldo era lo que eran aceptados porque se conoce la gente. Entonces, yo lo conozco de tal, lo conozco a tal familiar, sé de dónde viene. Bueno, acá hicieron un tema con las garantías que para mí no está mal en cuanto a las formas de las garantías, que está bueno salir exclusivamente de la garantía inmobiliaria, que es muy abstracto, ¿no? Garantía inmobiliaria, pero no importa. Antes era, 10 años atrás, no, decime si tenés algún amigo que tenés una propiedad, un fiador que tenga una propiedad. Bueno, ya en la ciudad de Buenos Aires se viene saliendo de eso hace bastante. ¿Y qué establece el artículo 3? Establece que en las locaciones habitacionales, estamos hablando de las habitacionales, no de las comerciales, no de las profesionales, el locatario, es decir, el inquilino propondrá dos tipos de garantías de estas que están señaladas acá al locador. Y el locador, de esas dos que propone el inquilino, el propietario deberá aceptar una de esas dos. Y acá establece garantías inmobiliarias, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario, o la garantía personal del locatario o de los locatarios, que son los recibos de sueldo o las certificaciones contables de los locatarios que puedan demostrar un ingreso determinado. La verdad que en cuanto a las formas, me parece que hay una variedad. La autonomía de la voluntad en esto cada vez se va acotando más, porque el propietario dice, che, me están obligando de dos que proponen elegir una. Y eso la verdad que, porque la verdad que, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en este último tiempo, el tema de los seguros, las garantías de fianza, los seguros de compañía de seguros de caución, todo eso es algo que ha crecido muchísimo en la ciudad de Buenos Aires. En el interior del país, en la mayoría de las localidades, ciudades de mayor cantidad de habitantes, tal vez menos, los recibos de sueldo de los locatarios es suficiente porque se conocen todos. Pero acá en las grandes ciudades los seguros de caución es algo que ha crecido muchísimo. Pero el problema está en el tope que le pusieron a ese seguro, que a mí me parece que es exiguo en principio, porque dice, no se podrá exigir una garantía mayor a 5 veces el alquiler, en los casos de garantía inmobiliaria, aval bancario, seguro de caución, garantías de fianza. 5, es decir, nada más que es el equivalente a 5 meses de alquiler. O sea, yo contrato un seguro, que son seguros que por lo general que no son tan costosos, tienen que ver con el monto que está asegurado, pero solamente 5 me parece que es escaso. Y en los casos en que la garantía que se acepta es la garantía del recibo de sueldo, para decirlo en criollo, puede ser hasta 10 meses de alquiler, no puedes exigir más de 10 meses de alquiler. Ahora bien, yo puedo sacar una ley del Congreso de la Nación que puedo decir que mañana va a haber una temperatura de 30 grados. Y va a llegar mañana y no van a ser 30 grados, por más ley que yo... Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? A mí me parece que acá, que ocurre también ahora, tanto con la oferta de cuál va a ser el precio del alquiler, es con qué te lo voy a garantizar. Y la verdad que están llevando a menos, porque hoy por hoy todos los seguros de caución que están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son mucho mayores a 5 meses de alquiler. Y la verdad que el costo, por lo general, no es un costo, cada vez va bajando más porque está habiendo mayor competencia. Entonces me parece que a veces cuando se ponen a legislar sobre estas cosas, matan a la autonomía de la voluntad y a veces no producen el efecto deseado. Jorge, acá en el chat no producen el efecto deseado, como no van a producir el efecto deseado con el próximo artículo, que es el artículo 14. ¿Me el escuchás artículo ahí, 14, Jorge? que es el de los ajustes. Muchos han hablado que, bueno, hacemos esta ley de alquileres en el artículo 14, que es el que sigue. Muchos están hablando que, bueno, hacemos esta ley de alquileres porque va a dar mayor previsibilidad. Y eso, al contrario,
Miren, yo le voy a decir en la práctica y le digo en toda la Argentina todos los contratos, esto es para locaciones habitacionales o de vivienda, lo utiliza como un sinónimo, a veces lo pones en habitacionales, otra vez de vivienda. En los alquileres de vivienda en toda la República Argentina fue muy por debajo en estos últimos 5 años a la inflación, pero muy por debajo. Muy por debajo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inflaciones del 55%, en los contratos, por lo general, tenían un ajuste del 35% anual, que era cada 6 meses. En las provincias, mucho menos. En provincias ha habido de 20, 24%, provincias de pronto provincias que han sido del 30%, pero en un país, el problema es la inflación, señores. Entonces, ¿qué más previsible que lo que tenemos ahora? Nada más previsible de lo que tenemos ahora. Con lo cual, vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema, ¿por qué? Porque pusieron un índice que esta vez va a estar a cargo del Banco Central de la República Argentina. Tal vez no confían ya en el INDEC. Bueno, vamos. Banco Central de la República. El índice lo va a hacer el Banco Central de la República Argentina. Por lo menos la gente puede decir que confía más en el Banco Central que lo que fue en algún momento el INDEC. ¿Y cuál va a ser este índice? Va a ser un promedio del IPC, que es el índice precio del consumidor, la inflación, del precio y del RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de trabajadores estables. Es decir, entre el aumento de los salarios y el aumento de la inflación. Si, por ejemplo, la inflación fue del 50% y los salarios se aumentaron en un 40%, el índice va a quedar en el 45%. Si vos calculás en los últimos 4 años cuál fue este promedio, te va a dar muchísimo más que lo que te daba en la práctica, cómo se estaban actualizando los contratos en la realidad. Además, en la actualidad, los contratos cada 6 meses van variando. Ahora es anual. Con lo cual el propietario va a tener que esperar 1 año para poder actualizar. Y esto automáticamente, todo esto que yo le voy contando, va a ir al precio. Va a ir al precio de las locaciones. Nos guste o no nos guste, se va a terminar en eso, lamentablemente. Porque, insisto, yo puedo sacar la mejor ley que me diga, insisto, que mañana se termina el COVID. Y lamentablemente para todos no se va a terminar el COVID mañana. Entonces, estas cosas, hay cosas que son, que por más que uno las quiera, y bueno, a veces no produce el efecto deseado. Y lejos de traer previsibilidad, como sí lo trae ahora, porque tanto el inquilino como el propietario sabía perfectamente lo que iba a pagar a lo largo de todo el contrato. Y si no, pregúntenle a los créditos, a los hipotecados por UVA. Ahora entras en una caja de Pandora que no sabés. Entonces me parece que se han equivocado en esto. Yo este tema ni siquiera tenían por qué meterse. Pero bueno, obviamente fue una decisión del Congreso, con lo cual pienso que acá lo que genera es imprevisibilidad. Antes había previsibilidad. El artículo 15, volvemos a ver el tema de la consignación nuevamente, pero acá tiene que ver más que nada con el cobro. Si se rehúsa el locador a cobrar al locatario, si el propietario se rehúsa a recibir del inquilino el pago del canon locativo por algún conflicto que haya, bueno, le vuelve a poner la carga al propietario de aceptarlo, bajo apercibimiento de que si consigna, las costas van a ser a cargo de él. O sea, lo que busca estos nuevos artículos es cortar. O sea, cuando te quiere pagar, recibir el pago, después discutir por la diferencia, por lo que fuera. Pero el pago se recibe y se corta el taxi. Tiene relación con el tema de la consignación de llave. Vamos al artículo 16. Le pido disculpas si hay ruidos, pero como no me podía conectar a través del micrófono, preferí usar el sonido ambiente. Ahora después voy a ver si puedo meter el micrófono, pero la verdad que no los quería hacer esperar más por el tema de la desconexión que tuvimos. El artículo 16 es el artículo de la AFIP. A ver, les aclaro, este artículo se mejoró, porque les quiero decir que como venía el primer proyecto, era como que solamente podías iniciar un reclamo judicial solo si lo tenía declarado previamente en la AFIP, como que la AFIP se había convertido en una aduana para reclamar los derechos de las personas, algo que solamente se exigía en las locaciones, estábamos todos locos. Como quedó, por lo menos ahora tiene un piso de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque por lo menos está, por supuesto que hay que declarar las cosas en la AFIP, sin ninguna duda. Pienso que es la salida para todo. Después hay que ver la voracidad tributaria del Estado, que es otra cuestión.
Y a mí cuando me tocó sentarme con muchos funcionarios, con muchos legisladores, y cuando les preguntaba, pero a ver, la mayoría de los propietarios, acá no hay un monopolio del mercado, acá son propietarios de clase media que tienen una salida con un alquiler porque es una persona que es jubilada o el esfuerzo de toda una vida o que lo herede y le sirve como una entrada complementaria. Si vos la vas a cargar impositivamente, la verdad, con una carga muy alta o la complicás, y bueno, vamos a estar en un problema. Vamos a estar en un problema porque la gente, bueno, insisto, a ver, ¿cómo es ahora? Yo puedo, la cláusula FIP es la siguiente. Si yo tengo un contrato, todos los contratos tienen que ser declarados por AFIP y así debe ser siempre. ¿Correcto? Bien. Dicho esto, la carga es primero del locador, que es el propietario, pero cualquiera de las partes puede denunciar el contrato para que sea inscrito y registrado en la AFIP. Ahora bien, si pasa que un contrato no está registrado y tengo un problema y tengo que iniciar un desalojo, yo puedo hacerlo. Yo inicio el desalojo o inicio la ejecución de alquileres. Cuando recibe la demanda el juez está obligado a notificar a la AFIP que ese contrato no está inscrito, para que haga lo que estime corresponder, que puede ser iniciar una ejecución por deuda o un apremio por deuda impositiva. Bueno, pero vos la posibilidad de judicializar el tema la tenés. Lo único que después veremos si la AFIP aparece o no. Pasa mucho en el derecho laboral, en aquellas cuando el trabajador alega alguna registración irregular o en negro, que siempre manda una carta de documento tanto al empleador como a la AFIP y le avisa a la AFIP de esa registración en negro. Vamos a ver cómo los efectos de esta cláusula en el futuro. Pero bueno, por lo menos es constitucional de la forma en que está redactada. Bien, vamos al título 3, que es el Programa Nacional de Alquiler Social. A ver, voy a pasarlo rápido, porque a esta parte le falta una reglamentación. La verdad, lo que yo también he visto, me senté muchísimo, principalmente en el gobierno anterior, porque esta ley, la media sanción de diputados fue con el gobierno anterior. Y la verdad que me senté con un montón de... Y cuando hablábamos del programa, nunca hubo un proyecto de los colegios inmobiliarios en donde se buscaba dar incentivos impositivos para la construcción de viviendas para alquilar, para ponerlas 8 años en alquiler. Entonces vos tenías una desgravación impositiva. Y mismo también para el que daba una propiedad en alquiler ya usada, ¿no? Pero ahora, cuando vos les hablas a los gobernantes de desgravamientos impositivos, todos miran para el otro lado. O sea, la mala praxis del Estado argentino, tanto de los políticos como de la economía, ha castigado muchísimo al sector privado, y bueno, parecería como que todos los problemas deberían de la actividad privada, cuando en realidad deviene de lo público, que lamentablemente, y esto no hablo del Estado argentino, no hablo de un gobierno determinado, pero la verdad que venimos lamentablemente en un tobogán hace muchos años, que ojalá Dios quiera en el futuro podamos salir. Este programa de alquiler social nacional va a tener que ser reglamentado y veremos cómo sigue. El título 4 habla de los métodos alternativos de resolución de conflictos. A ver, por un lado, el artículo 21 establece que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Justicia, promoverá con los estados locales mediaciones y arbitrajes gratuitos en dependencias públicas. A ver, yo pienso que toda esta crisis que estamos viviendo, de que vemos que hay un poder judicial que realmente, fíjense, está en estado de feria, la verdad que no funciona. Hoy si alguien quiere hacer valer sus derechos por algún conflicto que tenga, hoy no puede ir a la justicia porque está en estado de feria, que tienen que habilitar la feria judicial, y son la excepción poder peticionar al Poder Judicial. Y bueno, acá quieren promover mediaciones gratuitas. Yo pienso que acá va a ser muy importante que las instituciones empiecen a trabajar el tema de los arbitrajes privados e institucionales, donde obviamente tratados por gente que conozca de la materia, en este caso el derecho inmobiliario, también en la propiedad horizontal. Tenemos que realmente, como está el Poder Judicial, tenemos que tratar de salir del Poder Judicial. Me parece que es una gran oportunidad
para las cámaras, para los colegios, empezar a trabajar en serio en el arbitraje, que es, en definitiva, es una opción. Vos tenés dos puertas, ir al Poder Judicial o ir a un arbitraje. Y esto es válido. Si en los contratos de locaciones se empiezan a poner, miren, cualquier conflicto que haya por este contrato de locación, ambas partes haremos uso del tribunal arbitral del CUSIC, del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios. En los reglamentos de copropiedad hay mucho que está el Tribunal de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal. Si Dios quiere, vamos a hacer un trabajo importante, veremos más adelante, pero es algo que por lo menos está haciendo, hay que darle impulso y usar esas cláusulas en el reglamento de copropiedad que ya están. E incluso en las asambleas y en los futuros reglamentos. Inclusive se puede ir a una mediación. No te pusiste de acuerdo en la mediación, ahí podés pactar, ¿voy al Poder Judicial o voy al arbitraje de la Cámara de la CAPAI o de la institución que sea? Y ese tema va a ser tratado por gente idónea. Te vas a ahorrar dolores de cabezas, tiempo, los temas se van a resolver en una semana lo que se resuelve en un año. Si tenés que decir sobre una reparación urgente, se decide en el momento. Y si después la parte que perdió el arbitraje no lo quiere cumplir, lo presentás ante el juez lo único que revisa es si hubo derecho de defensa y si se cumplió, si hay alguna nulidad en el proceso de arbitraje. Y si no, ejecuta como si fuera una sentencia. Realmente va a ser, para mí, es la salida. Y la verdad que está demostrado. Vos hoy tenés un problema de reparación en un edificio, te niegan a entrar y es un problema porque estás en estado de feria. Entonces, me parece que es algo que a futuro vamos a tener que trabajar todos, y principalmente los abogados, los administradores de consorcio, los corredores inmobiliarios, porque los profesionales somos generadores de conducta. No nos olvidemos de eso, los profesionales somos generadores de conducta. Entonces me parece que va a ser importante esto, y creo que también tenemos un rol dentro de la sociedad que es importante, que tenemos que llevar a la paz social. Y a veces un conflicto judicial que se prolonga en el tiempo, 5 años, me parece que no ayuda. Cuando vos lo podés resolver en un arbitraje en un mes, o en 2 meses, o en 3 meses, en donde además también podés trabajar con peritos. Es como si fuera un proceso judicial, pero con un árbitro. Y eso además está dentro del Código de Procedimiento prácticamente de todos los códigos provinciales, inclusive en el Código de Procedimiento de la Nación, que es el válido para la capital federal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hablo de capital federal porque a nivel judicial se sigue hablando de la capital federal. También hubo una modificación en el artículo 22, que es un dato importante. Si vos iniciás un desalojo, ahora, antes el proceso de mediación en materia de desalojo era optativo, ahora pasa a ser obligatorio. Ahora solamente es optativo para el caso de la ejecución de alquileres. Entonces, con lo cual, fíjense, es como que la intimación previa de 10 días, vos antes ya pasaste por mediación. Entonces, fíjate que hay oportunidades de solucionar, no sé hasta qué punto la mediación obligatoria para el desalojo servirá. Pero bueno, hoy, antes era optativa, les aclaro, en la práctica prácticamente nadie utilizaba el proceso de mediación en materia de desalojo. Bueno, ahora obligatoriamente, si van a meter una demanda dentro de Capital Federal en los juzgados nacionales, previamente necesitar a una mediación que tenga que ver con el MEP. Así que, bien. Y por último, el artículo 23, que establece que la entrada en vigencia de esta ley es a partir del día siguiente de publicar en el boletín oficial, y hay algo que quiero aclarar, porque ya tengo la versión que salió del Senado, es para todos los contratos futuros, lo cual por supuesto que es una buena solución, porque si era para contratos que estaban vigentes, olvídense, iba a ser un problema. Así que bueno, hasta acá un poquito un pantallazo, hemos recorrido prácticamente todo lo hasta acá hemos recorrido todos los artículos, hasta acá hemos recorrido todos los artículos de la ley de alquileres, le traté de hacer una pasada y un pantallazo general. Así que, Alejandro, si querés, no tengo ningún problema el tema de las preguntas, voy a ver si puedo voy a ver si puedo conectar los auriculares, ¿tá? Dale, ¿ahí me estás escuchando, Jorge? Tengo un par de preguntas. Estoy escuchando bajo, porque no tengo los auriculares colocados. Ahora me voy a colocar los auriculares, dame 2 minutitos, que ya lo voy a poder lograr.
Yo voy tomando nota porque acá ¿Cómo hay está, Daniel? ya... Ahí te veo muchas caras conocidas. Está Daniel todo con Ricardito. ¿Cómo está, Richard? Se extrañan esas caras. Hay un montón de gente, Esperen un sí, la verdad que... segundito. De Qué hecho les gusto contaba verte. que... ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? ¿Cómo va? También mucha gente quedó afuera porque, bueno, tenemos un límite de cantidad de participantes en esta plataforma, así que es muy probable que tengamos que fijar una nueva fecha para volver a tratar el tema. Jorge, si me escuchaste, traslado algunas preguntas que están pasando acá en el chat. Jorge, no te escucho ahí, Jorge. No, veo que estás hablando, pero no se escucha. Toca ahí. Toca ahí, tenés que tocar el tic. ¿Ahí me estás escuchando, Jorge, vos? Si debes tener conectados los auriculares o el micrófono al teléfono y por eso no sale. Con el sonido ambiente estaba mejor, porque ahí te escuchábamos bien. A ver, no te escuchamos ahí. Desenchufá los auriculares, a ver si con eso mejora. Adiós, Fernanda. Ya le acabo de abrir la habitación. ¿Escuchás, Jorge, vos? Sí. Yo no te estoy escuchando a vos ahora. No, no no te escuchamos, Jorge. A ver. A ver ahí. ¿Vos nos escuchás, Jorge, ahora? A ver, te llamo por teléfono. Ahí te estoy llamando por teléfono, a ver si me atendés. Ale, Sí, ahí estás en altavoz y creo que te están escuchando todos. bueno, ahí me escuchan, listo. ¿Lo escuchan todos? Sí. Bien. A ver. Sí, acá me dicen que sí. Te hago las consultas que tenemos acá en el chat. ¿Hola? Aleja. Sí, Jorge. Quédate conectado acá en la llamada por teléfono que los participantes te escuchan a través de mi teléfono. Porque por algún motivo no está entrando la llamada. Así que te comento cuáles son las preguntas que tenemos acá, Jorge. Preguntan el tema de las garantías para las locaciones comerciales en la ciudad. Sí. ¿Hola? Alejandro, Sí. ¿qué tal si no logras una vez más, si le propones que las preguntas se pueden llegar a mandar a todos los que participan como para que tengan la respuesta también? Porque aparentemente sí hay Dale. un problema de conexión. Si no podemos conectar. Por Jorge, lo vos me menos, escuchás, ¿no? 4, 4, 2. A ver si. Jorge.
Sí, lamentablemente no estamos pudiendo conectar, así que yo estoy tomando nota igualmente de las preguntas que están anotando acá en el chat. Hay varias que están entrando, así que lo que vamos a hacer es anotar estas preguntas. Si Jorge se puede volver a conectar, fantástico, lo vemos ahora. Si no, lo que haremos es armar un listado de preguntas que están armando acá, y a todos los participantes, junto con la grabación de esta clase, se los volvemos a mandar, inclusive con el material. Mandamos todas las preguntas con las respuestas por escrito para que lo puedan tener. Bueno, yo les estaba contando hoy, cuando tuvimos el intervalo, en el medio de todas las capacitaciones que estamos generando desde la Cámara, nuevamente los invito a participar porque es muy importante que podamos afianzar esta nueva metodología que está teniendo la Cámara, que realmente está siendo muy bien recibida por todos los participantes. Creo que es fundamental, y la Cámara está marcando un camino en esta actividad, siendo un referente indiscutible de todo lo que es la capacitación en propiedad horizontal hoy en día. Una vez más, la Cámara, después de más de 70 años de existencia, vuelve a posicionarse en un lugar fundamental y vuelve a ser el pionero de esta actividad y de todo lo que implica los cambios que va generando. No es lo mismo, obviamente, administrar hoy en día que hace 10 años, mucho menos de lo que era hace casi 70 años atrás. Así que los invitamos a que puedan seguir participando. Tenemos presente, creo que está Miguel Ángel, ¿no? Estaba ahí conectado, o Daniel. Sí, está Daniel Tocco. Daniel Tocco es el vicepresidente primero de la Cámara, es presidente de la Federación también. Daniel, ¿estás por ahí? ¿Quisieras dar algunas palabras para los participantes de esta presentación? Bueno, en realidad no quería intervenir mucho. Yo siempre digo que soy como un alumno más. Me parece que es muy interesante todas las actualizaciones y todos estos cursos que redundan en un mejor servicio a nuestros clientes, los propietarios. Y bueno, sigan participando, aprovechemos este momento que tenemos tiempo para hacerlo, y a partir de ahí, cuando esto termine, que parece que no va a ser pronto, podamos prestar un mejor servicio. Gracias sobre todo a Jorge, siempre tan claro, y bueno, veremos cómo podemos solucionar este tema para poder contestar las preguntas de la gente. Gracias a todos. Genial, muchísimas gracias, Daniel. Y lo último, si ahora puede Jorge volver a conectarse, lo sumamos. Un doctorado incluso de la Pompeu Fab. A ver. Ahí. Sí, Jorge. Ahí ¿Se escucha? Sí, ahí te están. Seguí con el teléfono, seguí con la línea de teléfono, no cortes. Y seguí hablando por ahí, que todo el mundo te escucha ahora en la charla. Perfecto, yo no los estoy escuchando a ustedes, ese es el problema que tengo. Yo te voy trasladando las preguntas, por eso todos los demás están muteados, pero yo ahora te traslado las preguntas. Te cuento. Dale, yo voy contestando por acá y ya voy a volver a poder hablar. La primera pregunta, Jorge, es, en las locaciones comerciales de la ciudad, ¿cómo son las garantías? No, las garantías no se ha tocado, o sea, con lo cual sigue siendo de libre pactación, o sea, ahí está la autonomía y la voluntad de las partes, así que tranquilos. Bien, ¿y el ajuste de locaciones comerciales en la ciudad? Libre, bueno, ahora hay un tema interesante, porque aparentemente, en principio, les diría que vuelve la indexación, porque para poder establecer la cláusula de ajuste para habitacionales estamos en efecto lo de la ley de convertibilidad, con lo cual es un tema. Pero bueno, para hablar también, lo que está bueno es que en principio sigue de libre pactación. Genial. Perfecto. Ahí me dicen que se arregló el tema del audio. Así que estás... ¿Se arregló el tema? Sí, el audio está perfecto. Cortamos la llamada, seguimos por Zoom. Dale. A ver, pero yo no los escucho. Sí, ahí va perfecto. Hola. Pero tienen todos muteados el coso, ¿cómo los vamos a escuchar? Ale, vos me estás hablando. Hablame, Alejandro. Sí. ¿Vos me escuchás ahí, Jorge? No. ¿No? Entonces seguimos por teléfono, ok. ¿Antes escuchabas con estos auriculares? No. Sigo sin escuchar. Papá, antes escuchabas. Ahí te... Sigo en escuchar. A ver, audio setting. Sí, ahora me escuchás.
Te escucho por acá, dale. Pregúntame. Bien, ya encontramos la vuelta. Dicen, ¿a partir de qué importe tributan IVA los alquileres de vivienda? Porque también esto influye en el precio, dicen. Bueno, depende, a ver, eso lo van cambiando cada... A ver, por lo general en los alquileres bajos no tributan IVA, en habitacionales, y en alquileres con lo cual, bueno, es algo que se va seguramente... Escucha, ¿qué va a hacer? Ahí escucho. Calculo que lo que va a haber ahí es un blanqueo de las locaciones. Con lo cual, al haber un blanqueo de las locaciones, una especie de ley de blanqueo de las locaciones, lo que va a haber es, probablemente se va a venir algo positivamente. Creo que se está hablando algo. Bien. Piden si podés aclarar... Te escucho. ¿Me escuchás? ¿Eh? Bien. Piden si podés aclarar un poco más el tema del correo electrónico. Bien. En caso de los consorcios, por ejemplo. Sí, no, para los consorcios, a ver, es una buena esta, a ver, correo electrónico. La reforma fue el artículo 75 del Código Civil y Comercial, con lo cual está pensado para todo tipo de contratos. Bien. Dicho esto, vamos a los reglamentos de copropiedad. En los futuros reglamentos de copropiedad se podrán elaborar indicando que, bueno, que los propietarios, sobre todo para los primeros propietarios, cuando hagan las escrituras, poner un correo electrónico en la primera escritura que quede asentado en el libro de propietarios el correo electrónico, buscar en este contrato reglamento que es multilateral, que son los reglamentos de copropiedad, como para agilizar las notificaciones electrónicas, ¿no? Que un poquito la ley también de la ciudad, la 941, lo tiene, pero digamos que lo que trajo el artículo 75 es reforzando la idea de la constitución de domicilios electrónicos. Pensados principalmente para correos electrónicos, ¿por qué? Porque los correos electrónicos tienen una base que por tal queda guardada en los servidores de los dominios. Pero vieron que toda ley a veces llega un poquito tarde a la realidad. Y hoy por hoy lo que estamos usando todos es WhatsApp. Pero la diferencia entre el WhatsApp y el correo electrónico es cuando vos borrás del teléfono, WhatsApp es una aplicación que no guarda información de lo que se mensajea, salvo lo que vos tenés en tu dispositivo. Bueno, veremos a futuro cómo va evolucionando. Bien, otra pregunta, Jorge dice, ¿qué pasa si hay un contrato preparado para firmar la semana que viene con los términos de la ley vieja y en el medio se publica la ley nueva? O sea, la entrada en vigencia, esta es la respuesta. La ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el boletín oficial. Yo creo que va a ser a partir, más o menos, para ponerle un día, a partir más o menos del yo creo que a partir del jueves, si no hay ninguna novedad, que a partir del jueves de la semana que viene va a entrar en vigencia. Con lo cual, si está redactado en los términos de la vieja ley, a cambiarse. Y el plazo es 3 años, porque a partir del día siguiente pasa a ser de orden público. El plazo de revocación es 3 años. Bien. Acá hay otra pregunta sobre los honorarios al corredor. Si lo pagan las dos partes y si hay algún porcentaje que se fije. ¿Cómo no iba a salir esa pregunta después de 1351? A ver, yo le digo que va a ser el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios. A mí me toca hacer también nuestro estudio de abogados del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, como dijo Alejandro al principio de la charla. Nosotros tenemos un juicio que se ganó en segunda instancia que estableció la inconstitucionalidad de la ley 58-59, pero este fallo todavía no quedó firme porque está en el Tribunal Superior de Justicia. Desde CUSICBA, esto es un amparo que es un derecho colectivo, entonces yo le estoy hablando desde ese amparo del derecho colectivo. Lo que va a hacer CUSICBA es pedir habilitación de ferias de feria y presentar la nueva ley al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, porque esto está en los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, y pedirle que pronto despache y que resuelva a partir de la nueva ley. Dicho esto, ¿qué es lo que pasa habitualmente? Y cada uno puede asesorar, si hay un corredor inmobiliario, con su abogado de confianza. Por lo general, no se acuerdan la última charla que di, hablé de la pirámide de Kelsen, que a veces en la ciudad de Buenos Aires estaba al revés, charla que di el año pasado, creo que fue en el hotel, ahí por el hotel de la Abasto. Y fíjense que lo que está pasando, hoy tengo una ley nacional que encima esta vez es posterior a la ley 58-59 local que fue declarada inconstitucional, que vuelve claramente a establecer que los honorarios tienen que ser pagos por ambas partes.
tanto como es un intermediario el corredor inmobiliario, tanto por inquilino como por propietario. Entonces tengo ley superior y ley posterior. Ahí cada corredor inmobiliario tendrá que asesorarse por su abogado, puede iniciar una medida cautelar individual o ver, en definitiva. Pero claramente esta es una ley posterior y de mayor rango que el de la ciudad, donde vuelve a ratificar que los honorarios son a cargo de ambas partes. Jorge, acá La preguntan 58, si... 50, otra aclarar algo más. Sí. Es muy Sí, técnico, dale. pero son para los corredores inmobiliarios. En el amparo que nosotros promovimos y que venimos ganando, y que está en el Tribunal Superior de Justicia, y creo que con esta ley que salió, el fallo de segunda instancia fue muy fundado. Y tenía tenía varias, pero los dos motivos principales fue, primero, que era inconstitucional porque contradecía al viejo artículo 1351, que fue ratificado por esta ley y ampliado, y en donde además en esa ampliación se pone el carácter profesional, que es algo importante. Pero el segundo artículo, que en realidad, como estaba la ley de la ciudad, el corredor inmobiliario le podía cobrar el 4.15 al inquilino y tenía libre pactación de honorarios con el propietario, con lo cual en la práctica los honorarios eran un mes al inquilino, o el 4.15 al inquilino y el 4.15 al propietario. Con la ley 58-59, que lo limitó el 4.15 y que lo hizo solamente con carácter en cuanto a la obligación del propietario, el honorario se redujo al 50%. Y hay fallos de la Corte Suprema que cuando se cercena, se limita, se baja el honorario, que es, o un sueldo, o lo que fuera, que es de carácter alimentario, más del 33%, no corresponde, es expropiatorio, entonces, con lo cual hay que ver cómo se define eso en el fallo del Tribunal Superior de Justicia. Bien, te decía, hay una consulta enfocada a la cuestión de los administradores y la liquidación de expensas, en el sentido de, si consultan si la nueva ley obliga a los administradores a liquidar expensas o confeccionar recibos de una forma diferente. Yendo a la cuestión que vos planteabas de las expensas. No, para nada. A ver, los administradores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siguen, por un lado tenemos la ley 941 y todo el código de fondo, el Código Civil y Comercial, que son las leyes que tienen que ver, que guardan relación con la propiedad horizontal. Con lo cual, más, les aclaro, para mí en esta ley incluso, obviamente, claramente tenés la columna de extraordinarios, de ordinarias, todo eso hay que hacerlo. Pero ahora es como que corrieron. Antes es como que todo pasaba por el administrador, ahora ya no, ahora va a ser interlocado y puede haber expensas que son ordinarias, pero que se puede interpretar, que un inquilino puede interpretar y que no tenga que ser a cargo de ellos. Pero esa situación ya se corre. Claramente establece que hace una definición específica para las ocasiones que yo se las estuve leyendo con anterioridad, con lo cual prácticamente el administrador de consorcio ya de este juego, o sea, de este problema sale. Va a ser un problema entre locatario y locador. Bien, otra pregunta, Jorge dice, si como administradores nosotros podemos alquilar. Entiendo que la pregunta es si podemos intervenir como corredores inmobiliarios. ¿Cómo? No. A ver, para ser corredor inmobiliario es un profesional matriculado. O sea, así como el administrador de consorcio, la matrícula está a cargo del Registro Público de Administradores, un corredor inmobiliario puede administrar si está inscrito en el RPA, se hace los cursos de administración, etcétera, viceversa. Hoy, y más, la ley ya lo reforzó. El que ejerce en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la mayoría de las localidades del interior del país, si no están matriculados en los colegios, está ejerciendo ilegalmente el corretaje inmobiliario. Entonces, hoy por hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se tienen que matricular en el colegio. Por eso tienen que hacer un curso que en realidad es de 2 años y medio, obtener el título de corredor inmobiliario, porque ya no existe más la idoneidad. La idoneidad es un colegio creado hace 12 años. Así que bueno, tienen que estar debidamente inscritos y con la carrera de corredor inmobiliario aprobado, como también está el curso de administrador para ser administrador. Bien, acá concretamente nos plantean, hay un contrato que termina en diciembre de este año. ¿La renovación ya entraría bajo las normas de la nueva ley? Por supuesto, sí. Todo entra con la nueva ley. Bien. Los honorarios preguntan si es acuerdo entre las partes. Bueno, lo mencionaste recién. Sí, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo quiero aclarar, la 58-59 está vigente, pero declarada inconstitucional por un tribunal de segunda instancia, y ahora lo tiene que definir el Tribunal Superior de Justicia.
Vamos a hacer todos los esfuerzos para que el fallo del Tribunal Superior de Justicia salga cuanto antes. Vamos a pedir habilitación de feria y pronto despacho. Después, independientemente, cada inmobiliaria se puede asesorar por su asesor letrado, porque el 1351 es una ley superior y es posterior, y está estableciendo el pago de los honorarios por ambas partes. Y yo le digo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque me he comunicado con las autoridades, los corredores inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no pertenecen a la República Argentina. ¿Por qué están siendo discriminados con el resto? O sea, nosotros hemos visto en materia de propiedad horizontal que ha habido avances también contra los derechos de los administradores de consorcios. Los hemos visto. O sea, un consorcio participativo, ¿se acuerdan del Consejo de Propiedad Horizontal? Hemos vivido unas cuantas. La de la FIP. O sea, a veces pasan que hay leyes que son inconstitucionales. Y hay que tener cuidado, ¿vieron? La bancarización compulsiva, ¿se acuerdan en su momento? Entonces, en este caso, yo lo que digo es, hay que asesorar, cada inmobiliaria que también que se asesore, pero lo que sí es cierto que del Colegio de Corredores Inmobiliarios lo que tienen es un fallo de inconstitucionalidad, pero que todavía no está firme. Pero esta nueva ley es posterior. E encima la que le impulsó es una agrupación, uno de los que impulsó fue Inquilinos Agrupados, pero bueno, es una agrupación que tiene mucha militancia política, que yo quiero aclarar, yo no estoy en contra de la militancia política, al contrario, creo que es necesaria para una democracia. El problema es cuando la militancia política se mete y se camufla a través de ciertas asociaciones que nada tienen que ver con lo político y que tiene que ver, por este caso, con alquileres. Entonces, hacen política a través de un sello que pone alquileres, pero en realidad tienen una doble finalidad. Entonces, eso es lo peligroso. Miren, yo voy a decir algo, los grandes ausentes en esta discusión fueron los genuinos propietarios, los propietarios de todos los días, porque las cámaras, no hubo una cámara de propietarios fuerte que haya intervenido, es como que la gente, viste, y ojo, porque el derecho de propiedad cada vez se está avanzando más. Y también los verdaderos inquilinos, los de todos los días. Pero bueno, en la Argentina estamos habituados, lamentablemente, a las grietas, a la división, a plantear todo como un boca arriba. Y los corredores inmobiliarios sí estuvieron a través de los colegios, pero hicieron lo que pudieron y también sufrieron ataques hacia lo que es la figura y el valor que tienen dentro de la sociedad. Los corredores inmobiliarios, cuando yo sigo insistiendo, los profesionales, los administradores de consorcio, los abogados, los arquitectos, los ingenieros, los médicos, todos los que estudiamos, los inmobiliarios, somos generadores de conductas. O sea, se tiene que dar cuenta que en realidad no hay que pelearse. Siempre que quieren modificar una ley laboral, dicen la industria del juicio, los abogados, los caran. A ver, primero que no todos son iguales, pero te estigmatizan, te tiran, son pretexto de cambiar políticas públicas. Cambien las políticas públicas en colaboración con los profesionales y nosotros le iremos diciendo, mirá, nosotros somos los que trabajamos día a día con esto. Esto conviene o esto no conviene. Y no, viste, agrupaciones donde te van limando, como dicen en la política, y desprestigiando frente a la sociedad. Una sociedad que además hoy por hoy también cualquiera sale en cualquier medio de comunicación a decir cualquier estupidez, nadie chequea nada. Mañana te crean una estadística de que hay un 40% de morosidad, de un 50% de morosidad de expensas, por ejemplo, o un 50% de morosidad en las locaciones. Miren, ¿saben lo que pasó en los alquileres? La agrupación Inquilinos Agrupados va a decir que había un 40% de morosidad. A Dios gracias, los corredores inmobiliarios de Cava se pudo, a través del Colegio de Corredores Inmobiliarios, se pudo hacer una encuesta sobre 38.000 relaciones locativas. ¿Saben cuánto fue la morosidad? El 10%, 12%. Que imagínense, en el medio de una pandemia me parece que es bajísima. Y nada tiene que ver. Repitieron todos como loro lo del 40%, hasta que salimos con los cuadros y aparte todo que se puede comprobar. Y también nosotros hemos visto que para sacar consorcio participativo hablaban cualquier barbaridad de los consorcios. Cuando la realidad de los consorcios es que la mayoría convive pacíficamente con su administrador, pues siempre hay uno que de pronto no está conforme con los 19. Entonces, como digo yo, y se lo dije a los abogados también el otro día en una reunión que tuvimos por la ley de alquileres, de todas las profesiones y actividades tenemos que empezar a ser más solidarias unas con otros y no escupir para arriba, porque hoy por hoy ha habido, mire, si fueran por algunos gobernantes, de todo harían una franquicia. De todo harían una franquicia. ¿Saben qué? Starbucks se está yendo de la Argentina. Y lo que vale somos los que vivimos en la Argentina y que estamos todo el día, que somos los que
los profesionales, gente de clase media, media baja, media alta, que no vamos a quedar siempre en la Argentina. Entonces, las profesiones no se franquician, no se baja la calidad. Nosotros tenemos una ciudad autónoma de Buenos Aires que el Estado, en vez de preocuparse por la formación de los administradores de consorcio, los fue atacando sistemáticamente hace 9 años. Y vos te vas a Mar del Plata a dar una charla de propiedad horizontal y te encontrás... Alejandro, vos eres uno de los administradores más jóvenes que conozco, con Macarena que está acá. Pero ¿cuántos hay? Y vos te vas a Mar del Plata y están todos quemaditos, bárbaros, tenés 35 años. Acá el que sigue administrador de consorcio, con todo el ataque que ha habido a la actividad, es porque lo recibió familiar o lo que fuera. Pero hoy por hoy tenés un registro público de administradores que es una casa de brujas. Entonces, me parece que acá el Estado tendría que preocuparse por escuchar a los profesionales que realmente queremos lo mejor para lo que trabajamos. Porque tenemos que convivir día a día. Ahora esta ley ya está, tenemos que trabajar con esta ley. Que tiene algunas cosas positivas, pero metieron en muchas manos que van a ser negativas. Además venimos de un decreto de necesidad y urgencia, el 320/2020, que también estuvo bien, porque en medio de la crisis, acuérdense que el tema del pago de los alquileres, el que no puede pagar hasta el 30 de septiembre, puede pagar a partir del 1 de octubre y en cuotas. Entonces, yo sigo insistiendo, me parece que cuando vos vas y te acercás con distintos funcionarios, están más preocupados en qué comunicar, en qué hacer, es más la cáscara que la sustancia, y veo muy poca preocupación en algunos casos, no quiero generalizar, en algunos casos por la ciudadanía. Sí les encanta hablar de propiedad horizontal, porque saben en los medios, es algo que los problemas de consorcio, es algo que la gente escucha, y también del tema de alquileres y de inmuebles. Pero bueno, es la realidad en la que estamos. Jorge, te hago un par de preguntitas más que van saliendo en el chat. Primero, en el caso de garantías personales con recibo de sueldo, ¿el locatario sería su propio garante? Bueno, sí. Independientemente que vos podés poner una garantía, también podés poner un garante como garante con recibo de sueldo, pero el artículo inciso D, es muy buena la observación, es como que es su propio garante. Tal cual. Preguntan, en el caso, es un tema debatido también, ¿no? Alquiler de porterías, ¿rigen las mismas reglas? Yo les soy sincero, del tema de alquiler, yo soy abogado también de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, como todos saben, entonces hay temas que prefiero por Zoom no hablar. La consulta particular no tengo ningún problema, gratuita también, después les paso mi celular y ese tema especial lo hablo. El tema del alquiler de las porterías es algo que genera polémicas. Vas a encontrar algunos que dicen que se puede alquilar perfectamente sin ningún tipo de problema, habría que ver cada reglamento de copropiedad, habría que ver cómo se hizo la asamblea, temas de mayorías, de unanimidad o no. Entonces, preguntas tan genéricas en un Zoom, cuando hay que estudiar el caso puntual, me parece que no está bueno. No tengo ningún problema, mi celular, anoten, es 11 4 421 7823, 11 4 421 7823, y esas preguntas que son casos específicos, prefiero contestarlas específicamente. Bien. Acá hay otra pregunta que dice, si el contrato está vigente, entonces la ley, nueva ley no lo cambia. Es una excelente pregunta. El artículo 23, por suerte yo pude ver la versión del Senado. Claro, cuando venía de la versión de diputado era un problema, porque solamente rige a partir del día siguiente del boletín oficial. Y vos tenés el artículo 7, que establece que las normas del Código Civil y Comercial que entró en vigencia en el año 2015 también son retroactivas para las relaciones vigentes. Les quiero aclarar, en la práctica casi nunca. Cuando hubo la reforma en el Código, no es que las relaciones vigentes, por lo general, cuando se renovó con el nuevo contrato y venía a la vieja usada, y venían y se respetó lo que estaba convenido con anterioridad. Por suerte, como salió la ley, habla específicamente que entra al día siguiente de su publicación en el boletín oficial y para las relaciones futuras, es decir, a partir del día siguiente de la publicación. Bien, acá hay otra pregunta que tiene que ver con un tema más de actualidad. Alejandro, escúchame, voy a felicitar a la Cámara, porque he estado en otro Zoom y les quiero decir que los otros le dan libertad de micrófono, te pregunta a todo el mundo, y ahí es así que felicitaciones a los que organizaron esto. El que fallé con la tecnología fui yo, me hago cargo,
pero ustedes, impecable. Sigamos. Bueno, gracias. Sí, la idea es poder aprovechar el tiempo de todos, inclusive el del disertante, que no esté peleando con el chat, ni con la presentación y demás. Muchas gracias, Jorge. Escúchame, acá hay una pregunta que habla sobre una cuestión de actualidad, y es respecto de la obligación de habilitar a las inmobiliarias a concurrir a los edificios para mostrar unidades. Bien, a ver, ese bien, buenísimo, me encanta que me la pregunten. Yo les cuento, al tener la experiencia de estar en los dos, en la Cámara y en Cursiva, Dios gracias, sé cómo piensan todos. Yo pienso que esas autorizaciones las tiene que pedir el propietario, esa es la verdad, porque cada caso es un caso particular. Entonces, el propietario, que es el que tiene el vínculo en ese consorcio determinado, que se conoce cómo es cómo está ese consorcio en el día a día, y es el que tiene el vínculo con el propietario, yo lo que dije, señores, que el propietario le diga, y el propietario le dirá, si es un consorcio muy conflictivo, y bueno, es un consorcio conflictivo. Ahora bien, está claro que hoy por hoy también es mucho esfuerzo el pagar las expensas. Está habiendo una morosidad más importante a la que había habitualmente con el tema del COVID. Entonces también hay muchos que necesitan alquilar los departamentos o venderlos para poder seguir pagando las expensas. Bueno, en eso, para mí es el propietario el que tiene que llamar a su administrador. Y el administrador es el que tiene que dar la autorización o no, según ese caso especial. Pero por el protocolo que tienen que tener las inmobiliarias para mostrar edificios en propiedad horizontal, necesitan la autorización habla de la autorización del administrador de consorcio, aclaro. No habla del administrador. Y también lo que yo estoy viendo que en la mayoría de los edificios entre nosotros, a ver, primero hay algo que quiero decir, es una opinión personal, felicito a los encargados de edificio, porque la verdad que están trabajando, son trabajadores que nos han ayudado muchísimo en esta pandemia, en este COVID-19, como los trabajadores del supermercado, no son solo los médicos. La verdad que los encargados de edificio le han puesto el hombro a esto y son los que se encargan de que las partes comunes estén totalmente limpias, desinfectadas, todos trabajando con barbijos. O sea, la mayoría realmente, siempre tenés la excepción, como en todo, también tenés la excepción del mal abogado, pero la verdad que esto quiero decirlo. Y la verdad que hoy por hoy, de hecho en mi casa hubo una filtración y vinieron a trabajar para tapar la filtración, que justo se rompió un caño desde arriba. Y hoy por hoy, si un envío de coto también se recibe. Con lo cual, si se cumple el protocolo, hay distanciamiento, hay que suban 2 personas, porque aparte solamente el corredor inmobiliario puede ir con una persona. Esto también lo quiero decir, el protocolo marca que es con una persona. Entonces, me parece que también es darle una mano a ese propietario que necesita alquilar esa propiedad y necesita para poder seguir pagando las expensas, porque si no, acá también tiene que haber un poquito de solidaridad. Recuerden los primeros casos, porque estamos todos alterados, y se han cometido injusticia con médicos en los consorcios, enfermeros. ¿Cuántas veces han recibido llamados ustedes como administradores y no lo deberían por haber querido creer? Que propietarios están llamando por gente que nos está tratando de salvar la vida. ¿De qué estamos hablando? Me parece que en épocas de crisis y épocas tan importantes, tenemos que ser solidarios y ponernos en el zapato de otro. Yo lo que digo que para un propietario es un problema tener una vivienda desocupada, que tiene ya sea para alquilar o para vender, por el altísimo costo que tiene. Y si no la alquila o no la vende, olvídese, primero va a pagar la expensa de su casa y no de la vivienda que está desocupada. Entonces me parece que todos tenemos que en esto contribuir, obviamente con una responsabilidad enorme, cumpliéndose los protocolos, y la verdad que yo veo que los consorcios, los encargados lo están cumpliendo, están permanentemente con barbijos, algunos tal vez de pronto cuando están en la calle salen a fumar, y bueno, también se entiende, pero están permanentemente desinfectando, poniendo el tema del bronce, del portero eléctrico, subís a los ascensores y tenés olor a limpio, la verdad que bueno, y felicito también por supuesto a toda la familia de administradores de consorcios, que bueno, están haciendo cumplir también las directivas, ¿no? También eso es muy importante. Así que también en esto que estoy diciendo, esta felicitación para los encargados, por supuesto que va ni más ni menos al representante legal de los consorcios, que es con el que tiene el vínculo directo. Así que bueno, felicitaciones. Justamente los consorcios se han gastado en cursos de capacitación anuales, todo. Bueno, ahora se está viendo si eso sirve o no sirve. Y creo que como están actuando en esta pandemia, me parece que está sirviendo. Jorge, acá hay otra pregunta que apunta a los alquileres temporarios, algo que tantas veces genera conflictos en los consorcios.
¿Hay algún tipo de modificación con la nueva ley? No. ¿Habilita la No, legalidad de estos alquileres? No es sustancial. Yo, a ver, depende de dónde se pare cada uno. El tema de alquileres temporarios, algunos entenderán que depende de cómo esté redactado el reglamento de copropiedad, son válidos o no en ese consorcio determinado. A mí lo que me preocupa a veces los alquileres temporarios, que en algunos casos son utilizados. A ver, vamos por partes. Primero, lo que yo digo es que cuando vos más regulás los alquileres habitacionales, la gente más le escapa. O sea, esa es la verdad. En cuanto a rentabilidad, está en el piso histórico. Hoy por hoy una propiedad está primero, en cuanto a la actualización, es por debajo del índice de inflación. Si da en dólares el 1 o el 2% anual, es una fortuna. Si da. Y encima, con esta ley, cada vez, cuando más regula el Estado, la gente más escapa y se van hacia Airbnb. Y es un problema para los consorcios también. Entonces, qué sé yo, yo creo que lamentablemente nos está yendo mal como país. Bueno, algunos dicen que regulando todo y haciendo todas estas cosas nos va bien, qué sé yo. Así vivimos, cada uno hará su evaluación. En otros países es todo mucho más simple. Montevideo se está llenando. Vayan a Montevideo, son todas constructoras argentinas. Ya ni les digo Punta del Este, Montevideo. Están fomentando el alquiler social en Montevideo, perdón, las viviendas sociales, prácticamente, olvídense. Pero bueno, qué sé yo, veremos. Jorge, otra pregunta, dice, ¿qué monto se toma para el depósito? Bueno, el depósito es un mes de alquiler. Habitacionales estamos hablando. Comerciales sigue libre. En realidad se estila un mes por año en habitacionales. Genial. A ver, acá hay otra pregunta que dice, si un departamento amoblado que se alquila en el consorcio, ¿los administradores deberíamos tener documentación del Estado y del inventario? Por supuesto. Sí, muy importante. Muy bueno, porque aparte, fíjense que ahora prácticamente la compensación es de pleno derecho. Entonces, mira, yo te compré, esto te lo alquilé amueblado con 6 sillas, se me rompió una. Tenés 10 días para cambiármela. No te la cambié, bueno, me compré esta silla y después vamos a traer la discusión. Si lo que vos tenías era una silla usada, de plástico, todo, y te compraste una, y ahora me la estás descontando del alquiler, porque esto va a traer conflictividad. Porque la jubilada que está esperando el alquiler de 15.000 pesos todos los meses, cuando le vas a, mire, son 10.000 pesos porque compensé porque arreglé el calefón. Entonces, y la verdad que obviamente hay excepciones de abusos, pero la mayoría, yo lo que espero, así como antes tenía un mala sartén por el mango para este tipo de cosas el propietario, ahora la tiene más el inquilino. Entonces, espero que siempre las cuestiones van a tener que ser interpretadas de buena fe. Y por eso es muy importante el tema, por supuesto, de que se haga un relevamiento y que deje todo bien aceitado del estado en que se entregan las cosas. Acá me preguntan me dicen que la consulta es si el administrador de ese consorcio debería tener el inventario del departamento alquilado para el caso de que hubiera algún daño por caída de agua. Disculpen, yo interpreté que en ese caso esa unidad funcional está a cargo del consorcio. No, acá lo plantean que es un propietario que alquila su departamento. No. Todo lo que yo dije, porque puede pasar que de pronto, con una unidad funcional fue comprada por todo un consorcio. Sí, un local. No estoy hablando de una unidad portería, estoy hablando de una en donde de pronto todo el consorcio, o que justo esté ahí y que corresponda, o el fruto de eso sea para el consorcio, para decirlo mejor. Bueno, en donde hay una responsabilidad del consorcio frente a esa unidad, sí, que saque todo. En la que es un propietario, no tiene nada que ver. Me parece que en principio le diría que no, porque es prácticamente lo mismo que ahora. Es lo mismo que ahora. También el propietario podría decir que se le rompió una silla o... esto no pasa si es inquilino o propietario. Claro. Acá me preguntan, Jorge, sobre el depósito. ¿Se toma el monto del primer mes o un promedio de todo el periodo? No. A ver,
hoy tenés precios, hoy el valor que se toma es el valor cierto, no hay un valor determinable. Está claro que el tema del ajuste es para lo que se pague dentro de un año, pero después vos te lo dan en el momento en que vos iniciás el contrato de locación, con lo cual el monto es determinado, es el valor al mes de alquiler. Bien, clarísimo. Bueno, en el chat no tenemos más preguntas. Si alguien tiene algo más que decir, pueden abrir los micrófonos para consultarlo. Acá hay una, dice, en caso de presentar garantía propietaria, ¿los gastos de informes son a cargo del propietario? Sí, hoy por hoy todo lo que es la 58, 59 pone en cabeza de los propietarios esos gastos. Pero por la ley local, 58, 59. Que les aclaro una cosa, la ley fue declarada prácticamente, creo que de los 8 artículos, 7 fueron declarados inconstitucional. A mí, la verdad que como funcionario me daría vergüenza hacer una ley que me quedan en todos los artículos. Pero bueno. Y lo peor es que después no reconocen el error, siguen insistiendo. Algunas personas piensan, hay que tener mucho cuidado con esto del que el fin justifica los medios. Hace mucho que vengo escuchando en ciertos despachos, tanto de funcionarios locales como nacionales, y bueno, si tenemos que perjudicar a 7.500, perjudicamos a 7.500. Pero se benefician que después no se terminan beneficiando 1 millón. Ojo. Los funcionarios, los gobernantes tienen que ser probos y la injusticia que se le haga a un ciudadano, así sea para un montón, es una injusticia. Y el fin nunca justifica los medios. Porque no lo quiero extrapolar a cuestiones mucho más graves, me parece que el fin nunca justifica los medios. Hay que hacer cosas que corresponden, que son justas, que son ajustados a un sistema normativo, derecho. Y, a ver, señores, las garantías individuales todavía siguen existiendo. Y la autonomía de la voluntad no la terminen de matar. Bueno, qué sé yo, veremos. Bien, bueno Jorge, de nuevo quiero agradecerte en nombre de la Cámara por el tiempo, no solamente en esta presentación, en todas las reuniones, cada vez que necesitamos hacerte una consulta, siempre estás ahí al pie del cañón. Así que, de nuevo, la verdad que es un lujo escucharte, sos una de las palabras autorizadas en las cuestiones de derecho, tanto de propiedad horizontal como inmobiliario, la verdad que un referente, y bueno, por eso justamente estás presentando, haciendo estas presentaciones en distintos medios. Así que seguramente vamos a repetir próximamente alguna charla de estas, como para volver a sumar más gente que no pudo estar y que se quedó afuera. Así que de nuevo, mil gracias a vos, Jorge, a los participantes también, realmente, como les decía, es muy importante contar con la presencia de todos ustedes y el tiempo que le están dedicando, justamente para eso, para trabajar en cuestiones que les interesan a los administradores. Les voy a dejar una breve encuesta, son 5 preguntas muy rápidas, simplemente tienen que hacer clic para puntuar un poco la presentación de hoy y a ver qué interés tienen en otras capacitaciones que nosotros podamos mejorar desde la comisión. Ale, sí, Jorge. Por favor, los problemas técnicos son todos míos, así que me ponen un 0 a mí. Y también tengo que decirte que vuelvo a repetir, muy bien organizado, gracias a toda la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal, a toda la comisión directiva. Sé que está Miguel ahí, lo veo también a Daniel Toco, Miguel Suma, Ricardo Portaleschi, bueno, todo lo que está haciendo vos también, Alejandro, en la comisión de legales, a Ale Alvide, tantos que están en la Cámara, quiero agradecerles. Le pido disculpas nuevamente por las cuestiones técnicas que tuvimos, y Alejandro, vos estás para ir a un programa de radio ya, de televisión, porque para estirar los tiempos estuviste impecable. En realidad te estuve probando, Alejandro. Tratamos de salvarlo y me ponen a prueba, evidentemente. Gracias. Así que bueno, por lo menos la gente no se fue. Les dejo la breve encuesta, es muy importante que puedan responder, así tenemos idea de cómo seguir con las capacitaciones. Muchas gracias a todos por la participación y a Jorge especialmente. Adiós. Gracias.